La iglesia debe recuperar su expectativa. La iglesia debe ser esa iglesia que dice gloria a Dios, amén, sí, yo lo quiero, yo lo tomo. Esa debe ser la iglesia. Cuando la iglesia recupere ese hambre, entonces va a ser restaurada en esos aspectos de su vida. Porque no se necesita más que deseo, hambre. El espíritu necesita vida con deseo, con hambre. El que tiene sed, dijo, venga a mí, beba. Bienvenidos, una vez más nos encontramos para poder adorar al Señor y esperamos que nos estén acompañando. Su salvación me dio, me rescató, vida me vino a dar y su amor. Fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver que estás aquí, Amor me ha dado libertad, amor jamás me dejará. Tu vida diste en mi lugar, por ti yo viviré. Te exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos en todo Dios. Fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver que estás aquí, tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará. Tu vida diste en mi lugar, por ti yo viviré. Te exaltamos,
Dios les bendiga, espero que hayan tenido un hermoso día durante esta jornada que transcurrió. Y quiero recordar a todos los hermanos de nuestra congregación que durante el día de mañana, como cada primer domingo del mes, tenemos ayuno congregacional. Así que lo estamos extendiendo como siempre lo hemos hecho, hasta las 17 horas, o sea, 5 p.m. Extendemos el ayuno y ahí entonces luego lo entregamos al Señor. Por otro lado, van a ver después en algún momento en donde se esté desarrollando precisamente este contacto en línea, algunas fotos de uno de los lugares en donde se está volviendo a las reuniones y en forma más reducida en cuanto a la cantidad de gente por los protocolos que existen, pero gracias a Dios están entonces ya teniendo sus reuniones y comenzaron con 10 personas y ahora les están permitiendo en cada reunión poder tener el doble. Así que gracias en esta parte que se está avanzando y Dios está permitiendo entonces que otra vez la gente pueda estar volviendo, no quizá en una forma normal, porque si bien todo esto venía sucediendo de alguna manera, en estos momentos o en estos días hay una necesidad imperiosa de poder encontrar en la vida de la gente, en la cotidianidad, cada uno transita, precisamente un grado de descanso externo e interno, porque de donde fuere que sea, si hay algo que sucede en general, es que la gente está cansada. Y está cansada no solamente por un motivo. Claro que siempre existe una gota que rebalsa el vaso, pero son muchas las cosas que la gente viene atravesando, viene sobrellevando, y finalmente siempre hay una gota que termina desbordando el contenedor o el vaso. Así que quiero ir un momentito en oración y luego ya comenzamos. Padre, quiero darte gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tenemos de poder encontrarnos a través de este modo y así llevar adelante este tiempo de reflexión en tu palabra, en el que necesitamos que tú nos asistas para darnos un momento de quietud, de respiro, Señor, y que podamos tener nuestra atención puesta en tu palabra, de tal manera que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas, conforme al propósito para el cual en esta oportunidad vos la envías. Te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que estés bendiciendo a cada uno de los que participen de este tiempo. Muy bien. Días de grandes necesidades. A ver, tenemos realmente por delante algunos ya vividos y otros que estamos viviendo, y como se ve el panorama también otros tiempos que vendrán con características similares. Y ya esta reflexión yo quería que pudiéramos mirarla considerando desde este punto de vista. Días de grandes necesidades. ¿Por qué pensé precisamente en esta frase? Porque si hay algo que se puede notar claramente en las conversaciones, en la vida de la gente, en las noticias, y en todo lo que hace a lo diario, es la gran necesidad de muchísimas cosas. Si uno comienza en términos materiales de gran volumen, más allá de las cosas pequeñas que alguno
o a muchos nos puede estar faltando, uno se centra en algo que es fundamental, dice, es la vivienda. Bueno, si hay algo que falta, es precisamente materialmente viviendas. Viviendas, pero no solamente viviendas, sino también grados dignos de vida. Porque más allá de algunos que puedan tener mejor o peor vivienda, también está el modo en el cual desarrollan su vida dentro de esa vivienda, con las carencias. Entonces, uno mira primero la montaña más grande, pero luego, entonces, dentro de esa montaña, que es el faltante de viviendas, y no solamente viviendas, sino, cuando hablo de esto, no es solo ser propietario, sino la capacidad de poder alquilar un lugar también y tenerlo allí de un modo tal que uno no esté contando las horas o los días para ver si cuando llega al momento de pagar tiene lo necesario para hacerlo. Entonces, todo esto es un tema de constante preocupación en cada una de las familias que pasan por esta necesidad, y que son no muchas, muchísimas. O sea, una de las grandes necesidades que podemos decir materialmente, una de ellas es esta. Junto a esta, todas las que puede considerar uno dentro de esa vivienda en la cual tiene que habitar. Necesidades, por supuesto, a partir de las económicas es que vienen todas estas otras necesidades. Pero podemos hablar de necesidades económicas desde el punto más pequeño, desde las familias hasta los demás sectores. Porque el problema económico golpea por todos lados. Golpea la salud, golpea la educación, golpea la seguridad, golpea la justicia, golpea en todos los aspectos que hacen a la vida misma de cada uno de los ciudadanos. Quizás no a los que se aseguraron, y no estoy hablando solo de empresarios, sino solamente de todos aquellos que se aseguraron desde algún lugar, con su propio esfuerzo o con el esfuerzo de los demás. Cada uno sabrá cómo hizo lo que hizo. Pero problemas económicos, y que, lógicamente, son el pan de cada día, mayormente en todos los países latinoamericanos, muchos países africanos y muchos países en Medio Oriente, pero que creo que también está llegando a los distintos lugares del mundo, en otras características, pero también está sucediendo. Macroeconómicos o de manejo más pequeño, mediano o familiar, en todos los lugares hay necesidades económicas. Mucho más en Latinoamérica, ¿no? y algunos puntos de África. Tenemos necesidades en la salud. Necesidades en la salud que por todos lados se ve solamente en la presentación de cada uno de los lugares en donde se hacen las atenciones de salud. Porque desde las fachadas de algunos de los hospitales que no se hacen mantenimiento hace tanto tiempo, uno también se encuentra con las limitaciones de cada uno de los lugares para atender las necesidades de la gente. Tenemos problemas, necesidad muy grande en todo el espectro que hace a la salud. Y hay salud para los que pueden y está la otra salud para los que no pueden. Que si bien es gratuita, como en ningún país, y esto hay que reconocerlo, siempre suele ser escasa para las necesidades de la gente, y mucho más ahora para un tiempo como el que estamos viviendo. Tenemos, cuando hablamos a los que dirigen los hospitales, a los que dirigen todos los programas de salud, todos hablan de la misma forma, refiriéndose al mismo motivo, la falta de presupuesto. Tenemos necesidades en la educación, necesidades de todo tipo, desde presupuestarias, tenemos necesidades en capacitaciones,
en los aspectos de preparación para luego formación de los que vienen. Tenemos un déficit muy grande en todo lo que hace a la educación. Y en estos últimos años hemos venido en un declive constante. Y si lo tuviéramos que comparar a lo que fuimos en algún momento, creo que nos hemos venido de cabeza desde una gran altura. Y hoy estamos allí todavía viendo el resultado de esa necesidad de educación, de buena educación, en todos los aspectos. Tenemos necesidades de contención, porque en realidad nadie tiene una palabra, ni un acto, ni un programa, ni un proyecto para decir vamos a contener, y no estoy hablando de grupos en manera particular, estoy hablando de toda una sociedad que parece que estuviera a la deriva y que tiene que hacer futurología para tranquilizarse o preocuparse más, porque certezas no vienen de ningún lado, grandes necesidades de contención, y que todo esto se refleja después en los problemas que surgen en los distintos ámbitos de la sociedad. Y hoy, cuando antes los problemas estaban en una cierta edad hacia adelante, hoy nos encontramos en que toda esa franja se amplió de tal manera que hasta nuestros niños están en serios problemas de contención. Más allá de todo lo que puedan vivir en los hogares, en una sociedad, yo voy a hablar de mi país, en un país en donde no existe esa contención. Y que por lo tanto los esfuerzos que hacen esporádicamente desde algunos sectores, desde algunas iniciativas individuales, desde algunos grupos que se juntan por voluntad propia para hacer cosas en bien de los demás solidariamente, no alcanzan. Porque los que más podrían hacer no lo hacen, no lo encaminan, no lo proyectan, no lo desarrollan. Y uno escucha hablar y escucha pronunciar discursos hermosos, pero poca realización. Entonces seguimos en medio de grandes necesidades. En Latinoamérica vive de esta manera todo el tiempo. El presente que nosotros vivimos, yo digo, hasta necesitamos poder vivir o tener la capacidad de vivir el presente. Pero a partir de todo lo que yo mencioné anteriormente, el presente prácticamente no se percibe, no se alcanza a percibir. Es como que si el presente no existiera, porque es como aquellos alimentos o aquellos medicamentos que uno no los tiene que dar vuelta en la boca y por lo tanto no los gusta, no los saborea, sino que los tiene que tragar directamente. Y yo digo que una de las cosas que nos hacen vivir el tiempo de una manera en el cual no nos damos cuenta cómo va pasando, y nos damos cuenta cuando transcurre ya bastante y así decimos cómo pasó el tiempo, porque no contamos el presente. Estamos constantemente tragando el presente, sin poder gustarlo. Y esto es algo que no nos damos cuenta, y que prácticamente el presente no se cuenta, no se considera como tiempo a vivir. Es como que si hay que pegar un gran salto, ya porque nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, de toda la gente estuviera precisamente allí en el mañana. Se vive con días de tanta ansiedad, de querer descubrir todo el tiempo qué va a pasar mañana. Sucede en el mundo esto, y más hoy con lo que estamos transitando esta pandemia. Pero aquí, a partir de que se vive improvisando, hace años que se vive improvisando, y se sigue improvisando,
sin creatividad, sin certidumbre. Todos sabemos que precisamente los remiendos que se improvisan no solucionan. Lo único que hacen es empujar la dificultad para unos días más adelante, para un tiempo más adelante. Y van haciendo todo esto todo el tiempo. Y la gente vive allí bajo la ansiedad de querer adivinar qué va a pasar el día de mañana. Bajo el conocimiento de que lo que supuestamente se parchó hoy va a ser un agujero más grande mañana, porque no tiene solución. Lo único que se hace es agrandar el problema. ¿Quién lo irá a cerrar? ¿Cómo se irá a ir achicando ese problema? No hay idea. Entonces es difícil poder vivir el presente con un futuro amenazante. Nuestros supuestos entendidos y sabios en cada materia parecerían preocupados en luchar, competir, solo por los laureles personales e intereses propios, para imponer pensamientos, proyectos, planes, ideologías personales, pero que no están conteniendo a todos, sino siempre se está mirando a algún sector. Y tan puntual es esto en cada momento que está prohibido disentir. No se puede pensar distinto. Tiene que haber un solo pensamiento, porque el otro no se puede admitir. Y se vive de esta manera. Entonces uno se encuentra con que los supuestos entendidos que deberían dirigir los destinos de un país, de una nación, en un continente, es evidente que están luchando por sus propios laureles, por ganarse a lo mejor un monolito para el día de mañana, o instaurar algo que les permita todavía sumar más para sus egoísmos, porque si no, no se puede entender de otra manera la forma que han elegido hacer vivir a los ciudadanos. Los que saben y piensan en todos son ignorados, no tienen lugar, porque son formatos que parece que está prohibido pensar en todos. El sistema que se desarrolla precisamente manifiesta este tipo o esta manera o esta forma de llevar a cabo las cosas. Entonces, uno se encuentra con que tiene próceres en la historia, por ejemplo, de nuestro país, dignos de imitar, que realmente entregaron su vida pensando en todos. Y sí, están en un monolito presente, de bronce o de cemento o de otro material, pero ignorados en su ejemplo. Lo recordamos en cada fecha, pero el ejemplo no lo recordamos nunca. Porque si uno lo recordaría de un modo realmente respetuoso y digno, los replicaría. Pero es evidente que sirven solamente para estar en un monolito, pero no como ejemplo a seguir. Los políticos que pensaron en todos se los homenajean una vez que se murieron. Y aunque su ejemplo es digno de imitar, no sirve. No se lo lleva a cabo. O sea, se lo ignora. En otras palabras, se habla, se los homenajea, pero no sirven esos buenos ejemplos que dejaron en su paso, porque no se ponen en práctica de ningún modo. Nuestros médicos
que piensan en una salud para todos no tienen lugar. Son dejados de lado totalmente. Y yo siempre tengo presente este médico que nos representó en el mundo y hasta dejó avances en su especialidad que salvaron tantas vidas. Y que se permitió un día pensar en su nación y dejar Europa con todos los beneficios que tenía y que iba a poder mantener y todavía lograr más, para venir a Argentina pensando en todo. Y estoy hablando de un contemporáneo nuestro, de René Favaloro. Era un hombre que pensaba en una salud para todos. Pero sin embargo, un día, bajo la frustración y hasta de sentirse él mismo fracasado, pero no porque él no tuviera ganas, sino que porque un día se dio cuenta que los intereses de los que podían manejar las posibilidades para desarrollar el pensamiento que él traía para beneficiar a todos, no estaba tenido en cuenta. Y que solamente iba a tener que contentarse con las migajas que le tiraban para que hiciera lo que pudiera, pero que se olvidara del sueño que lo había traído de regreso a su país. O sea, no se puede pensar en todo. Uno tiene en mente científicos, como aquellos que descubrieron la vacuna para combatir la poliomielitis. Jonas Salk, Albert Sabin, que cuando descubrieron estas vacunas, una intramuscular, la otra vía oral, cada una con una característica específica, que bueno, no nos vamos a ocupar de eso. Pero cuando llegó el momento en donde tuvieron semejante descubrimiento para salvar tantas vidas, porque esto era una pandemia prácticamente en el mundo, llegó el instante en donde ellos tenían la posibilidad de patentar este producto, esta invención. Y se calcula que ellos podían haber pensado hoy por hoy decir una fortuna patentando ese producto de $7.000 millones. Pero ninguno de los dos quiso patentarlo. Y alguna vez le preguntaron a Jonas Salk por qué no patentó la vacuna. Y dejó ese conocimiento abierto para que todos gratuitamente pudieran acceder a la vacuna. Es evidente que lo hizo pensando en todos. Pues si hubiera pensado en algunos o en él solo, hubiera patentado la vacuna. Porque le dejaba $7.000 millones, se calcula. Pero sin embargo, él respondió cuando en alguna entrevista le preguntaron por qué no la patentó. Él creo que respondió, porque no se puede patentar el sol. O sea, no se puede patentar la vida. La vida es una necesidad, en donde todos, por supuesto, de acuerdo a lo que él contesta, todos merecen poder vivirla de la mejor manera posible. Entonces, uno los recuerda en el tiempo, pero sin embargo, su ejemplo no es seguido, no es considerado, salvo algunas iniciativas en las que uno vio hace muy poco tiempo, cuando alguien comenzó a hacer allí para aquellos que les faltaba un brazo, una pierna, o algún miembro empezó a hacer con unas máquinas, entonces para donarlos gratuitamente. Pero salvo esto, los grandes ejemplos que podrían dar realmente verdaderas soluciones a todo, no existen. No hay lugar para ello. Y en medio de grandes necesidades que suceden en estos días
en todos estos aspectos de la vida. A todas estas cosas con las cuales yo mencioné y con las que la gente tiene que luchar diariamente, es seguro que se deben traducir para cada uno en un peso enorme, para llevar cada día, para poder metabolizarlo en su modo de pensar y de concebir todas estas cosas para poder aceptarlas. Porque cuando uno considera esto desde un lado objetivo, todo esto está lleno de injusticia, lleno de inmoralidad, de corrupción, de mentira, en donde va llevando al mayor número de gente al punto de ponerlo en un nivel de víctimas de todas estas cosas. Entonces a todo esto todavía sumarle lo que cada uno le toca en la vida que tiene que llevar adelante. Porque cada uno de nosotros, más allá de todo lo que sucede en el contexto en el cual vivimos, tenemos también una realidad. Esa realidad que tenemos que ir dándole solución. Y que no siempre todo se soluciona. Hay algunas otras que hay que sobrellevarlas. Y que habrá que sobrellevarlas quizás toda la vida. Entonces, son días en donde hay grandes necesidades, que se traducen en lo que uno puede escuchar en forma cotidiana. Hay palabras que se han puesto a la orden del día. Una de ellas es angustia y la otra es cansancio. Porque es natural que después de pasado mucho tiempo de convivir con las mismas cosas y luchar con los mismos problemas, exista la posibilidad o la realidad de un cansancio, en donde uno diga, esto no da para más, ya no sé qué hacer, estoy cansado, y entonces finalmente abandonar la pelea. Y en el libro de San Mateo, allí Jesús les habla a la gente y queda extractado esto precisamente en los evangelios para hablarnos también a nosotros. Ya que Dios, conociendo los tiempos y al ser humano, sabía que esto era un mal humano a partir de las conductas de los seres humanos precisamente llevamos adelante. Y en San Mateo capítulo 11, verso 25 al 30, él hace una invitación. Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí viene la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dentro de todas las necesidades que yo mencioné al comenzar esta reflexión, hay dos que van a sobresalir en nuestra vida y que precisamente son las que van a tener mayor peso en cada uno de nosotros. Y uno de ellos, como yo decía, era precisamente la falta de descanso. Uno de los problemas más grandes que puede tener el ser humano es la falta de esto.
no solamente descanso externo, físico, sino descanso interno, descanso mental y descanso en el fuero espiritual, en el alma. Es una de las cosas que necesita sí o sí el ser humano y que es fundamental para poder avanzar, para poder vivir, para poder seguir adelante en forma saludable. El descanso es uno de ellos. El descanso físico por un lado y el descanso espiritual por otro lado. Pero bueno, hay tres aspectos que hacen a la vida del ser humano. Uno de ellos, como dije, es el físico, el otro es el mental y el otro es el espiritual. Y en esta necesidad, esta gran necesidad de descanso, es en donde sufren cada uno de estos tres aspectos. En lo físico, cuando nuestro físico no descansa y llega al punto del agotamiento, allí es donde se empiezan a evidenciar enfermedades. Allí es donde empiezan a generarse los malestares físicos. Allí es donde vienen las contracturas. Allí es donde aparecen en distintos lugares del cuerpo el resultado del estrés que uno expone su físico todo el tiempo a partir de una conjunción de cosas. No solamente de un agotamiento físico, sino también de algo que mencioné que es mental, en donde se suceden nuestros temores, en donde transitan nuestras dudas, las incertidumbres que podemos tener, y cuanto más ahora en estos tiempos. Hay miedo de todos lados. Los temores son como parte sustancial en la vida de cada uno de nosotros, no porque sirvan para beneficiarnos, sino que porque no nos podemos sacar de encima una cantidad de ellos. Temor a enfermarse, hoy por hoy. Temor a quebrar, temor a quedar sin empleo, temor a no poder pagar alguna de las cosas que uno tiene comprometido. Algunos tendrán temor de quedarse sin su obra social, sin su seguro de salud, sin su seguro de vehículo. Algunos están mirando su vehículo con angustia porque saben que tienen que vender. Otros bajando sus persianas, llenos de incertidumbre, ¿qué va a hacer? Y otros que están transitando estos días, peleándola de todas formas, pero todavía pensando hacia más adelante, ¿y qué va a suceder cuando todo esto termine? Porque creo que ahí es donde todos se encontrarán con la verdadera realidad, en donde estamos parados, o si estamos cayendo, o si seguimos cayendo todavía en caída libre, o si hay una verdadera solución, o si lo que estamos haciendo es solamente juntando todos los problemas que nos están esperando allí cuando se dé el alta a toda la gente para que viva en la supuesta normalidad que nos va a tocar vivir. Es difícil de tener la mente bajo este contexto, de tenerla en un lugar en donde pueda encontrar descanso. Porque nada le ofrece descanso. Por eso el presente no existe. Todos están pensando todo el tiempo en mañana. Y cuando llega mañana se sigue pensando al otro mañana, aún cuando uno empieza a vivir el día. Pero sin certeza de ningún lado. Porque nadie tiene la capacidad de poder dar un proyecto, un plan, una propuesta que diga, bueno, tenemos algo adelante. Parece que se les ha ido a todos la creatividad, los proyectos, los planes, el querer trabajar,
para realmente contener a la gente, el querer proyectar como para dar una cierta certidumbre de que en el futuro o nos espera un león o una liebre. O sea, nos come el león o nos comemos la liebre. Pero nadie sabe esto porque nadie trabaja para eso. Todos están trabajando para algo, pero es evidente que no están trabajando para la gente. Y entonces la gente vive todas estas cosas. Pasaba esto en los tiempos de Jesús. Y Jesús les hablaba a la gente interesada de vivir en paz, de vivir en justicia, de vivir, no de estar todo el tiempo peleando para ver quién gana, o peleando para ver cuál es la parte mayor que yo puedo lograr. Aunque en esto queden en el camino todos los que tengan que quedar. Y claro, en el aspecto espiritual, son tiempos de angustia, de mucha aflicción. Tiempos de desazón. Porque hasta los que pensaban en algo o tenían proyectado algo, finalmente terminó en la nada. Y no solo en la nada, sino que en mucho menos que nada, en muchísimos casos. Tiempos de depresión, de dolor pero ya no dolor físico. Yo he visto en estos días gente llorar por el dolor interno, de ver que en muchas de las cosas que perdía buena parte de su vida. Y ante todo este panorama, es evidente que la vida se vuelve muy pesada. La vida se vuelve tan pesada que es difícil para muchos seguir adelante. O por lo menos seguir adelante con el deseo de vivir la vida. Más bien, después de todas estas cosas, hoy hay, y van a haber muchos más, sobrevivientes en algún tiempo. Y entonces aquí es donde me quiero precisamente detener para ir cerrando esta reflexión. Es evidente que necesitamos, dentro de las grandes necesidades que existen, la mayor necesidad que tenemos es descanso. Es descanso para la vida, descanso para el alma. Es ver de qué manera poder lograr alivianar esta mochila que llevamos y esta carga tan pesada que se ha transformado la vida que cada uno de nosotros podemos tener. Y entonces Jesús levanta la voz en aquel tiempo, como yo me permito en esta hora, en el nombre de Jesús también, extender esta misma invitación para decir a cada uno de aquellos que se encuentran en estas condiciones. Jesús abrió sus brazos, Jesús abrió la puerta y dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque él sabía que humanamente no existía la forma, la solución para que la gente, bajo toda esa contingencia de vida, no existía lugar en donde pudiera encontrar descanso. Por más que durmiera todas las horas que quiera dormir. Por más que quisiera distraer su mente viendo espectáculos o juegos. Por más que quiera llenar sus ojos con algún entretenimiento y entonces evadir la angustia. Él sabía que esto no se podía hacer. Y que había una sola manera. Que Dios mismo pudiera llevar a cabo este milagro en nuestra vida. Cubrir esta gran necesidad. En donde, por un lado, yo dije en un momento, dos grandes necesidades. Y una surge de la otra.
Nuestra primer mayor necesidad es de Dios. Necesitamos a Dios de nuestro lado. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Necesitamos esa participación. Porque solo nos podemos. Y a partir de allí es donde la vida, cuando Él nos falta, en el transcurrir de los tiempos y de las contingencias, la vida se vuelve pesada. Y es una cuesta arriba todo el tiempo, en donde pasa todo lo que yo mencioné anteriormente. Pero que solamente Dios puede venir y quitar esa carga. Dios puede venir y quitar toda esa angustia, esa aflicción, esa turbación, esa desazón, ese desconcierto, ese sentimiento de fracaso, de frustración, esa situación de estrés y de enfermedad a causa de todo esto. Dios puede hacer el milagro de traer quietud y descanso a nuestra vida. El único que puede darnos paz en este tiempo en donde tanto falta la paz es Dios. Con esa paz que arranca no de afuera para adentro, sino con esa paz que arranca de adentro para afuera. Es el único que puede hacerlo, es Dios. Por eso Jesús abre la invitación diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Tan contrario a todo lo que es el ser humano de estos días. Y con mansedumbre y con sencillez, dice, llevo la vida adelante. Aprendan de mí. Y en este llevad mi yugo, es tan sencillo lo que él plantea, porque llevar el yugo del Señor no es otra cosa que leer su palabra y a través de ella escuchar su voz, sus consejos, sus indicaciones y llevarlos a cabo. Esa sería la carga que Él nos impone. Miren mi palabra, miren los que les pedí que hicieran, cómo les pedí que llevaran adelante su vida. ¿Cuáles serían los principios, los valores, la moralidad con la cual tendrían que vivir? Ese es el yugo de Él. Háganme caso, obedézcanme, ténganme en cuenta, no solamente porque fui un gran personaje, sino porque lo sigo siendo. Él está vivo y está a la diestra de Dios, resucitó y está a la diestra de Dios. Porque no es pasado, porque es presente cada día de nuestra vida. Aprended de mí, dice. Entonces, la invitación de Él es venir a mí y descansar de toda esa carga que tu vida está llevando. Y por otro lado, lleva mi yugo, o sea, yo te cambio tu carga de errores, de problemáticas personales, como también de todas las que te genera el contexto en el que vivís. La gente con la cual a lo mejor te contactás, o la manera en la cual llevas la vida. Te cambio todo eso por el yugo mío. Vos hacés lo que yo te digo y yo te saco todo tu cansancio. Yo te saco tus preocupaciones, yo te saco tu frustración. Yo te saco tu desazón, yo te saco la incertidumbre, yo te saco la duda. Yo te saco de esa vida que vos no podés salir. Esa es la gran propuesta de Dios. Ante la falta de propuestas en todo lo que mirás, verdaderas propuestas. Propuestas sanas, propuestas ciertas, factibles de llevarse a cabo. La única verdadera es la que Jesús promete. Seguramente, como muchos, estarás cansado de muchas promesas sin realización. Quiero decirte algo. Todo lo que Dios promete es porque está dispuesto a cumplirlo.
Dios bendiga grandemente tu vida y encuentres en Dios todo lo que tu vida está necesitando. Allí donde estás, en la soledad de tu habitación, en ese lugar en donde querés apartarte para estar solo, habla con Dios y decirle: yo acepto tu invitación, vengo a ti, te abro mi corazón, quiero descanso, quiero paz, quiero certidumbre, acepto hacer tu voluntad, considerar tu palabra como vos me lo pedís. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la forma sencilla, humilde, para poder permitirle a Él entrar a tu corazón y vos ser abrazado por esos brazos maravillosos de Dios y encontrar el descanso, la paz, la seguridad, la certidumbre que quizá hoy nadie ni nada te puede ofrecer. Dios te bendiga en gran manera y espero que te encuentres con Él. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Consuelo para aquel grande me aceptación. Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo